Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Dejadme antes que nada que os explique el título del vídeo. Y bueno, estamos en una era donde el fin de cada cosa, de cada creación, parece que es estar subido a una plataforma. Este mismo vídeo que estáis viendo está subido a YouTube. Las fotos que habréis visto, que estaréis viendo en este vídeo y en los anteriores, seguramente también las comparta en Instagram, en IM, en otras plataformas. Entonces, al final acabamos subiendo todo a algún sitio, a la nube, para conservarlo, a donde sea. Difícilmente vamos a hacer una foto que vayamos a imprimir en papel, salvo honrosas excepciones, como las fotos de un DNI, las fotos de, por ejemplo, una cámara de estas tipo Instax, una Polaroid o algo de esto, o por ejemplo fotos de algún evento donde ya contratamos a un fotógrafo, pues las fotos de la boda, las fotos del bautizo de los chiquillos o de cualquier cosa de estas. En el mejor de los casos, algún retrato de algún familiar que consideremos que nos ha quedado chulo. También veremos que alguien pues, lo puede imprimir, enmarcar, pero suele ser más gente mayor la que utiliza este tipo de servicios, o gente pues como yo, que somos frikis de la fotografía y aún así tampoco lo hacemos lo a menudo que deberíamos, porque la verdad que el papel o la capacidad de tener algo tangible hace que la experiencia sea completamente distinta. Quiero decir con esto que, y os lo estaré dejando en imágenes, como veis, cualquier smartphone de hace unos años a esta parte, de gama media, gama alta, incluso algún gama baja, puede producir imágenes suficientemente decentes para ser publicadas en cualquiera de los espacios citados previamente. Igualmente, cualquier smartphone de hoy en día es capaz de producir una imagen que tenga calidad de sobra para ser imprimida en 10x15, 13x18 o incluso más. Ni qué decir tiene que los modos retrato, nocturno, estudio, HDR y tantos otros, aliados con la computerización y el procesado de imágenes, ayudan a que el look de tus fotos sea de lo más resultón. Y si encima tienes cierta gracia para componer, usar algún ajuste de la cámara de tu móvil básico, como la compensación de exposición, como estáis viendo en estas imágenes, el punto de enfoque, etc., puedes tener un perfil íntegro de cualquier plataforma con un contenido de calidad y plenamente satisfactorio solo con un móvil. Pues sí a todo lo anterior, pero 1. No hay nada como asir una cámara propiamente dicha, ya sea una reflex, una telemétrica, una cámara. 2. No hay nada como tener un botón específico dedicado para obturar. Tal es así que los fabricantes de gadgets lo saben y no hacen más que sacar diferentes modelos enfocados en fotógrafos para ayudar a esta sensación con el móvil. 3. No hay nada como oír el sonido del obturador o del espejo en una reflex, oír el sonido de una Leica con su obturador tan suave y silencioso, o de una Hasselblad con ese sonido sordo tan hermoso, no tiene precio. 4. No hay nada como tener que parar a pensar, porque la cámara que llevas no tiene fotómetro, no tiene telémetro y has de medir a ojo, o es simplemente 100% manual. ¿Tiene que ver esto con hacer mejores fotos? De ninguna de las maneras. ¿Tiene que ver con la satisfacción de uso? Por supuesto. Tiene que ver con la sensación cuando recoges tus fotos reveladas y recuerdas el momento en que captaste la foto, cómo la disparaste, la señora que se puso en medio del encuadre, la velocidad de obturación que utilizaste, si fue demasiado alta o demasiado baja. De eso, amigos míos, de eso va esta pasión. Mientras tanto, os sigo dejando algunas imágenes y algunos vídeos de lo útil que puede ser un smartphone, en este caso pues un iPhone, de cómo se pueden tomar fotos de calle perfectamente con un smartphone y disfrutarlo, ojo. Pero para los demás, para los que gustamos de tener una cámara de verdad, bueno, pues ahí tenéis los vídeos, en breve tendréis más y espero que sigáis disparando, sea lo que sea, que sigáis disfrutando desde luego la fotografía. Y como siempre, que si os ha gustado el vídeo, os están gustando lo que os estoy poniendo de fondo y os gusta o compartís alguna parte de la reflexión, pues que le deis like, que os suscribáis al canal si no lo estáis, que dejéis vuestros comentarios, que sabéis que respondo al 100% de ellos, algunos tardo un poco porque a veces se me escapa, pero sabéis que siempre estoy ahí y que en breve
tendremos más novedades y más cositas. Y muchas sorpresas porque estamos a puntito de alcanzar los 4000 miembros en la familia Camps and More. Y eso, bueno, eso va a ser un hito y lo vamos a celebrar, ya os digo, por todo lo alto. Sin más, os dejo con las imágenes. Recibido un abrazo muy fuerte y como siempre, paz.